Rosalía, querida, me dijo mi hija Fernanda con esa voz dulce que usaba cuando estaba a punto de clavarme el puñal, creo que ya es hora de que salgas de esta reunión. Esto es para los verdaderos herederos. Ahí estaba yo, sentada en el despacho del abogado, viendo cómo mi propia familia se repartía $28 millones de la herencia de mi esposo, del hombre con quien compartí 42 años de mi vida, y me trataban como si fuera la empleada doméstica que había llegado por error. Mi cuñada Gloria se rió con esa risa cruel que siempre había tenido desde que la conocí. Fernanda tiene razón. Tú nunca fuiste parte de los negocios reales. Siempre fuiste solo la esposa. La palabra esposa la pronunció como si fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse. Es mejor que te vayas a buscar trabajo. A tu edad ya es hora de que aprendas a ganarte tu propio dinero. 42 años cuidando a mi esposo cuando estuvo enfermo, 42 años ayudándolo a construir ese imperio desde cero, levantándome a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes de sus reuniones importantes, sosteniéndole la mano durante las noches de insomnio cuando las preocupaciones del negocio no lo dejaban dormir, y ahora, a mis 68 años, me decían que me fuera a buscar trabajo como si fuera una mantenida. El abogado Diego, que había sido socio de mi esposo durante décadas, ni siquiera me miraba. Tenía todos los papeles perfectamente organizados, como si hubiera planeado esta traición durante meses. Señora Rosalía, me dijo con voz fría, según el testamento oficial, usted no figura como beneficiaria principal. Los 28 millones se distribuyen entre los herederos de sangre directa. Fernanda sonrió como si hubiera ganado la lotería. Mamá, no te pongas dramática. Siempre supiste que este día llegaría. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Habían planeado esto. Todos sabían lo que iba a pasar menos yo. Recordé todas las veces que llegué a casa después de una jornada extenuante cuidando a mi esposo en el hospital, solo para encontrar a Gloria y Fernanda susurrando en la cocina, callándose abruptamente cuando me veían llegar. Recordé las miradas cómplices, las conversaciones telefónicas que terminaban de repente cuando yo entraba al cuarto, las reuniones familiares a las que se les olvidaba invitarme. Mira, Rosalía, me dijo Gloria con esa superioridad que siempre había mostrado hacia mí, nosotros entendemos que esto debe ser difícil para ti. Pero seamos realistas. Tú nunca trabajaste realmente. Nunca aportaste nada al negocio familiar. Mi hermano te mantuvo todos estos años, y ahora que él no está, es hora de que enfrentes la realidad. Las lágrimas de rabia querían brotar, pero no iba a darles esa satisfacción. Que nunca aporté nada, les dije con voz temblorosa. ¿Quién creen que estaba despierta hasta las 2 de la madrugada ayudándolo con los números cuando el negocio casi se fue a la quiebra? ¿Quién creen que recibía a los clientes en casa cuando él estaba demasiado enfermo para ir a la oficina? Ay, por favor, me interrumpió Fernanda, eso no cuenta como trabajo real. Eso es lo que hace cualquier esposa. Me miró como si fuera una niña ingenua. Mamá, tienes que entender que el mundo cambió. Ya no vivimos en los años 50. Las mujeres ahora trabajamos de verdad, no solo jugamos a ser amas de casa. Sentí que cada palabra era una bofetada. Esta era la hija que había criado, la niña a la que le leía cuentos todas las noches, la adolescente a la que ayudé con sus problemas amorosos, la joven a la que apoyé cuando decidió estudiar administración de empresas. Y ahora me hablaba como si fuera una inútil. Mi nieta Noemí, la única que parecía sentir algo de compasión por mí, me susurró: «Abuela, esto no está bien. Tú cuidaste al abuelo hasta el final». Pero Gloria la calló inmediatamente. «Noemí, esto es conversación de adultos. Tú no entiendes las complejidades de los negocios familiares». Me levanté de la silla, temblando de rabia y humillación, lista para irme con la poca dignidad que me quedaba, cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre mayor, con el cabello completamente gris y una carpeta gruesa en las manos, entró sin pedir permiso. «Disculpen la interrupción», dijo con voz firme que hizo que todos se callaran inmediatamente. «Soy Esteban Mendoza, abogado privado del difunto señor Rodríguez. Tengo aquí un documento que debo leer antes de que se finalice cualquier reparto de herencia». El silencio fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Fernanda palideció como si hubiera visto un muerto. Gloria se enderezó en su silla, y Diego parecía haber tragado una piedra. «¿Qué documento?», preguntó mi hija con voz temblorosa, ya no tan segura de sí misma. El abogado Esteban me miró directamente a los ojos, con una sonrisa que no había visto en meses,
y dijo: «Un testamento paralelo, señora Rosalía. Uno que su esposo preparó específicamente para usted, sin que nadie más lo supiera. Y créame, va a cambiar todo lo que acaban de escuchar». Mi hija Fernanda comenzó a gritar. Si alguna vez te han traicionado las personas que más amabas, si alguna vez te han quitado lo que te pertenece por derecho, entonces sabes exactamente cómo me sentí en ese momento. Porque lo que estaba por descubrir iba a hacer que esta familia pagara por cada humillación que me habían hecho vivir. Para entender por qué mi familia me odiaba tanto, tengo que contarte cómo comenzó todo. Yo no nací en una familia rica. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas, y mi padre era mecánico en un taller que apenas le daba para sobrevivir. Cuando tenía 25 años, conocí a Rodríguez en una fiesta del barrio. Él tenía 28, acababa de heredar un pequeño negocio de su padre, y yo era una secretaria en una oficina de contabilidad. Desde el primer momento, hubo algo especial entre nosotros. No era solo atracción física, era como si nuestras almas se reconocieran. Rodríguez me contó después que lo que más le gustó de mí fue mi sencillez. «Rosalía», me decía, «tú me ves como persona, no como una cuenta bancaria». Y tenía razón. Yo me enamoré del hombre que me compraba flores de la esquina, que me llevaba a caminar por el parque, que se quedaba despierto conmigo hablando de nuestros sueños hasta que salía el sol. Su familia, especialmente su hermana Gloria, me odiaron desde el primer día. Gloria había crecido con la idea de que su hermano debía casarse con alguien de su clase social, preferiblemente con la hija de algún socio comercial que pudiera aportar más dinero al negocio familiar. «Esa muchacha es una cazafortunas», le decía a todo el que quisiera escuchar. «Solo quiere el dinero de Rodríguez». Pero mi esposo nunca les hizo caso. Cuando nos casamos, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, Gloria ni siquiera vino. Mandó decir que estaba enferma, pero todos sabíamos la verdad. Rodríguez me tomó de la mano ese día y me dijo: «Rosalía, mi amor, tú y yo vamos a construir algo hermoso juntos. No importa lo que diga el resto del mundo». Y así fue. Durante los primeros años de matrimonio, trabajamos codo a codo para hacer crecer el negocio. Yo seguía trabajando como secretaria durante el día, y por las noches me sentaba con él en la mesa del comedor, ayudándolo a revisar las cuentas, a organizar las facturas, a planificar las estrategias de ventas. Cuando quedé embarazada de Fernanda, seguí trabajando hasta el 8º mes. Necesitábamos cada peso para invertir en el negocio. Fernanda nació, y yo pensé que finalmente tendría a alguien que me entendiera, que me amaría incondicionalmente. Pero desde pequeña, Gloria se encargó de llenarle la cabeza con veneno. «Tu mamá no entiende los negocios», le decía cuando la cuidaba los fines de semana. «Tu papá podría haber llegado mucho más lejos si hubiera elegido mejor esposa». Recuerdo una vez, Fernanda tenía como 12 años, y llegó a casa llorando porque las niñas de su colegio privado se burlaban de mí. «Mamá», me dijo, «¿por qué no tienes estudios universitarios como las otras mamás? ¿Por qué no sabes hablar inglés? ¿Por qué no tienes ropa elegante?». Esa noche lloré en silencio mientras Rodríguez dormía. Al día siguiente, me inscribí en clases nocturnas de inglés. Aprendí a usar la computadora. Leí todos los libros de administración que pude encontrar. Todo para ser la madre que mi hija necesitaba, para que no se avergonzara de mí. Pero nunca fue suficiente. Mientras el negocio crecía, Gloria se encargaba de recordarle a todo el mundo que yo era la esposa simple, la que no entendía de números, la que solo sabía cocinar y limpiar. Lo que no sabían era que yo era la que se quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada cuando teníamos crisis financieras, ayudando a Rodríguez a encontrar soluciones. Era yo quien recibía a los clientes importantes en casa cuando él estaba enfermo, quien los tranquilizaba y les daba confianza en el negocio. Cuando Fernanda se casó con Hugo, pensé que las cosas cambiarían. Pero su esposo resultó ser igual de ambicioso que Gloria. «Señora Rosalía», me decía con esa falsa cortesía, «usted debería pensar en retirarse. Dejar que la nueva generación tome las riendas del negocio». Lo que realmente quería decir era: «Quítese del camino para que podamos apoderarnos de todo». Y yo, como siempre, traté de mantener la paz. Cuando Rodríguez comenzó a enfermarse, hace 5 años, yo me convertí en su enfermera, su secretaria, su soporte emocional. Dejé de salir con mis amigas, dejé de ir a la iglesia los domingos, dejé de hacer todo lo que me gustaba para dedicarme completamente a él. «Rosalía», me decía mi esposo en sus momentos de lucidez,
tú eres la única persona en este mundo en quien puedo confiar completamente. Prométeme que no dejarás que se aprovechen de ti cuando yo no esté. Y yo le prometí que sería fuerte, que me defendería, que no dejaría que me pisotearan. Pero la enfermedad fue cruel. Los últimos meses, Rodríguez apenas podía hablar. Fernanda y Gloria aparecían de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con excusas. Mamá, tú eres la que mejor lo cuida, me decía Fernanda. Nosotros no sabemos hacer estas cosas. Lo que no sabían era que yo había aprendido a ponerle inyecciones, a manejar su medicación, a leerle los libros que le gustaban cuando ya no podía sostenerlos. Durante esos meses, noté que Fernanda y Gloria tenían muchas reuniones privadas. Es para planificar el futuro del negocio, me decían cuando las pillaba susurrando. No te preocupes por eso, mamá. Tú concéntrate en cuidar a papá. Ahora entiendo que estaban planeando mi funeral social. Que mientras yo me desvelaba cuidando al hombre que amaba, ellas calculaban cuánto dinero podrían quedarse si lograban sacarme de la ecuación. Que cada caricia que le daba a mi esposo moribundo, cada lágrima que derramé viendo cómo se apagaba lentamente, para ellas no era más que tiempo perdido que les impedía acceder a su herencia. El día que murió Rodríguez, Fernanda me abrazó y me dijo, mamá, ahora nosotras tenemos que cuidarnos mutuamente. Somos todo lo que nos queda. Pero esas palabras sonaban huecas, como si las hubiera ensayado frente al espejo. Durante los 3 meses entre el funeral y la lectura del testamento, noté que me excluían de más y más conversaciones. No queremos preocuparte con detalles legales, me decía Gloria. Tú ya tienes suficiente con el dolor de la pérdida. Ahora sé que esos 3 meses los usaron para preparar su traición perfecta, para asegurarse de que cuando llegara el momento, yo estaría completamente indefensa, completamente sola, completamente humillada. Pero lo que no sabían era que mi esposo había visto venir todo esto mucho antes que yo. Los primeros signos de que algo andaba mal comenzaron apenas una semana después del funeral de Rodríguez. Yo todavía estaba en shock, llorando todas las noches, sin poder dormir en nuestra cama porque su ausencia me pesaba como una roca en el pecho. Fernanda venía a visitarme todos los días. O eso pensaba yo. En realidad, ahora me doy cuenta de que venía a revisar los papeles que mi esposo tenía en su oficina personal. Mamá, me decía con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme, necesito que me ayudes a organizar los documentos de papá. Hay muchas cosas importantes que no podemos perder. Y yo, como la tonta que era, le di las llaves de la oficina y la dejé revisar todo. No sabía que estaba buscando específicamente el testamento, o cualquier documento que pudiera complicar sus planes. La primera conversación extraña que escuché fue un martes por la tarde. Fernanda estaba hablando por teléfono en la cocina, y yo acababa de llegar del jardín donde había estado regando las rosas que Rodríguez había plantado para mí. No puedes saber nada todavía, la escuché decir. Tenemos que esperar a que pase más tiempo. Está muy vulnerable ahora. Cuando entré a la cocina, colgó inmediatamente y me sonrió. Era una amiga que quería saber cómo estabas, mamá. Pero yo no era tonta. 42 años de matrimonio me habían enseñado a leer las mentiras en las caras de las personas. Esa misma noche, cuando creía que yo estaba durmiendo, escuché a Fernanda hablando con alguien más en la sala. La tía Gloria tiene razón, susurraba. Mamá nunca entendió realmente el negocio. Es mejor que nosotros manejemos todo desde ahora. Al día siguiente, Gloria apareció en mi casa con una carpeta llena de papeles. Rosalía, querida, me dijo con esa falsa dulzura que siempre había usado conmigo, necesitamos que firmes algunos documentos para mantener el negocio funcionando. Son solo formalidades legales. Los papeles estaban llenos de términos que no entendía completamente, pero cuando pregunté qué significaban exactamente, me dijeron que no me preocupara, que eran cosas técnicas que Diego, el abogado, se encargaría de explicarme después. Esa fue mi primera gran equivocación. Firmé esos papeles sin leer cada línea, confiando en que mi propia familia no me haría daño. Ahora sé que uno de esos documentos me removía como signataria autorizada de varias cuentas bancarias del negocio. Básicamente, me estaban cortando el acceso al dinero que mi esposo y yo habíamos construido juntos. Las siguientes semanas fueron una pesadilla lenta pero constante. Cada vez que llamaba a la oficina del negocio para preguntar algo, la secretaria me decía que la señora Fernanda había dejado instrucciones de que no me molestaran con detalles del trabajo.
Cuando intenté ir personalmente a la oficina, el guardia de seguridad me dijo que necesitaba una cita previa. Una cita previa para entrar a la empresa que mi esposo y yo habíamos construido desde cero. Mamá, me explicó Fernanda cuando la confronté, estamos tratando de protegerte. Tú no necesitas lidiar con el estrés del negocio ahora que estás de luto. Déjanos manejar todo mientras te recuperas. Pero yo veía en sus ojos que no era protección, era exclusión sistemática. Gloria se volvió aún más cruel. Comenzó a visitarme con sus amigas del club social, y hablaban de mí como si yo no estuviera presente. Pobrecita Rosalía, le decía a una de sus amigas mientras tomaban café en mi propia sala, nunca aprendió a ser independiente. Rodríguez la mantuvo como una niña toda la vida. Ahora no sabe ni cómo manejar una cuenta de banco. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe físico. Yo había trabajado desde los 16 años. Había ayudado a construir un imperio familiar. Había criado a una hija, había cuidado a un esposo enfermo durante 5 años, había manejado una casa, había sido el soporte emocional de toda la familia durante décadas. Pero para ellas, yo no era más que una mantenida ignorante. Un día, decidí ir al banco para revisar nuestras cuentas conjuntas. Necesitaba saber cuánto dinero tenía disponible para mis gastos personales. La cajera me miró con compasión cuando le expliqué lo que necesitaba. Señora Rosalía, me dijo en voz baja, me temo que usted ya no figura como titular de estas cuentas. Fueron transferidas hace 2 semanas. Sentí que el mundo se me caía encima. Llegué a casa temblando de rabia y llamé inmediatamente a Fernanda. ¿Cómo te atreves a mover mis cuentas sin consultarme?, le grité por teléfono. Su respuesta me heló la sangre. Mamá, técnicamente no eran tus cuentas. Eran cuentas del negocio donde papá te había puesto como signataria por cortesía. Ahora que él no está, necesitamos reorganizar las finanzas de manera más profesional. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando cada conversación, cada documento que había firmado, cada decisión que había tomado desde la muerte de mi esposo. Me di cuenta de que había sido manipulada sistemáticamente, que cada favor que me habían pedido, cada protección que me habían ofrecido, había sido un paso más en su plan para dejarme sin nada. Al día siguiente, decidí ir a hablar con Diego, el abogado que había sido socio de mi esposo durante 20 años. Pensé que él podría explicarme qué estaba pasando realmente. Pero cuando llegué a su oficina, su secretaria me dijo que estaba muy ocupado y que no podía recibirme sin cita previa. Pero soy la viuda de su socio, le expliqué. Necesito hablar con él urgentemente. Lo siento, señora Rosalía, me respondió con frialdad. El señor Diego está manejando asuntos muy importantes del negocio. Si tiene alguna consulta legal personal, puede contratar a otro abogado. Salí de ahí humillada y confundida. Diego había estado en mi casa cientos de veces. Había cenado en mi mesa, había jugado con Fernanda cuando era niña, había llorado conmigo el día que Rodríguez recibió el diagnóstico de su enfermedad. Y ahora me trataba como una extraña. Esa tarde, mi nieta Noemí vino a visitarme. Era la única de la familia que todavía parecía tratarme con cariño genuino. Abuela, me dijo mientras tomábamos té en el jardín, ¿es verdad que te van a quitar la casa? Mi sangre se congeló. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Escuché a mamá hablando con la tía Gloria por teléfono, me confesó con lágrimas en los ojos. Dijeron que esta casa es muy grande para ti sola, que sería mejor venderla y que te mudaras a un apartamento pequeño. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me estaban quitando el acceso al dinero, no solo me estaban excluyendo del negocio, ahora querían quitarme mi hogar, la casa donde había sido feliz durante 4 décadas, donde había criado a mi hija, donde había cuidado a mi esposo hasta sus últimos días. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí algo que no era tristeza o confusión. Sentí rabia. Una rabia fría y determinada que me llenó de energía. Me levanté de la cama, fui a la oficina de Rodríguez, y comencé a buscar entre sus papeles. Tenía que haber algo, algún documento, alguna prueba de que yo no era la mujer indefensa que ellos creían. Fue entonces cuando encontré una nota manuscrita de mi esposo, escondida dentro de uno de sus libros favoritos. Mi querida Rosalía, decía la nota, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado y nuestra familia te está traicionando como yo temía que harían. No te preocupes, mi amor. He tomado precauciones.
Busca al abogado Esteban Mendoza. Él tiene todo lo que necesitas para defenderte. Confía en él como confías en mí. Por primera vez en meses, sonreí. Mi esposo había visto venir esta traición y había preparado mi defensa. Después de encontrar la nota de mi esposo, intenté contactar al abogado Esteban Mendoza, pero cada vez que llamaba a su oficina, su secretaria me decía que estaba en una audiencia o fuera de la ciudad. Pasaron 2 semanas antes de que pudiera hablar con él, y cuando finalmente lo logré, su voz por teléfono sonaba cautelosa. Señora Rosalía, me dijo, es mejor que no hablemos por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina el jueves por la tarde? Y por favor, no le diga a nadie de su familia que va a reunirse conmigo. Esa advertencia me puso los nervios de punta. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué era lo que mi esposo había preparado que requería tanta discreción? Pero antes de que pudiera llegar a esa cita, algo sucedió que aceleró todo de manera dramática. Era un martes por la mañana, y yo estaba en el jardín regando las plantas cuando escuché voces en la casa. Pensé que era Fernanda, que tenía llaves y solía venir sin avisar. Pero cuando me acerqué a la ventana de la sala, vi que no solo estaba Fernanda, sino también Gloria, Hugo el esposo de mi hija, y 3 hombres que no reconocí. Estaban midiendo los muebles, tomando fotos y haciendo anotaciones en unos cuadernos. ¿Qué están haciendo en mi casa?, les grité cuando entré por la puerta trasera. Fernanda se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. Mamá, no sabíamos que estabas aquí. Pensamos que habías salido. Eso no responde mi pregunta. ¿Qué hacen estos señores en mi sala? Gloria se acercó con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Rosalía, querida, solo estamos haciendo un avalúo de la propiedad. Es parte de los trámites legales después de la muerte de Rodríguez. Nada de qué preocuparse. Pero uno de los hombres, el que parecía ser el jefe del grupo, se acercó y me extendió una tarjeta. Señora, somos de Inmobiliaria Premium. Estamos aquí para hacer una evaluación de venta de la propiedad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Evaluación de venta? ¿Quién les dijo que esta casa está en venta? Fernanda intercambió una mirada nerviosa con Gloria antes de responder. Mamá, sentémonos y hablemos con calma. Te hemos estado protegiendo de los detalles legales, pero ya es hora de que sepas la verdad. Me senté en mi propio sofá, en la sala donde había pasado miles de tardes felices con mi esposo, mientras mi propia hija me explicaba cómo habían planeado arruinar mi vida. El negocio tiene algunas deudas importantes, comenzó a mentir. Para saldarlas, necesitamos liquidar algunos activos. Esta casa es el activo más valioso que tenemos. Esta casa no es un activo del negocio, le grité. Es mi hogar. Tu padre y yo la compramos juntos. Hugo, que hasta ahora había permanecido callado, se aclaró la garganta. Señora Rosalía, técnicamente la casa está registrada bajo el nombre del negocio familiar. Fue una estrategia fiscal que su esposo implementó hace años. Eso era mentira, y yo lo sabía. Rodríguez había sido muy claro conmigo sobre la propiedad de la casa. Estaba a nuestros 2 nombres, no del negocio. Pero estos buitres estaban jugando con mi ignorancia sobre los aspectos legales, esperando que yo fuera demasiado estúpida para darme cuenta de sus engaños. Quiero ver los documentos, les dije con la voz más firme que pude. Quiero ver exactamente dónde dice que esta casa pertenece al negocio. La expresión de Fernanda cambió inmediatamente. Ya no era la hija dulce tratando de proteger a su pobre madre viuda. Ahora era una mujer calculadora que había sido descubierta. Mamá, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Los documentos son muy complicados. Es mejor que confíes en nosotros. No, les dije levantándome del sofá. No voy a confiar en ustedes. Quiero ver todos los documentos. Ahora. Gloria se rió con esa risa cruel que había perfeccionado durante años. Ay, Rosalía, sigues siendo la misma campesina ignorante de siempre. ¿De verdad crees que entiendes de leyes y contratos? Tu esposo nunca te incluyó en las decisiones importantes precisamente por eso. Esas palabras fueron como una bofetada, pero también fueron el momento en que algo se rompió dentro de mí. Ya no era la viuda doliente y confundida. Era una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo, y estaba harta. Fuera de mi casa, les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí.
Todos ustedes, fuera de mi casa ahora mismo. Mamá, no seas dramática, me dijo Fernanda. Tenemos que terminar la evaluación. He dicho que fuera. Esta es mi casa, y no van a venderla sin mi consentimiento. Hugo se acercó con una expresión intimidante. Señora Rosalía, usted no está entendiendo la situación. Esta venta va a suceder con o sin su cooperación. Es mejor que se haga a la idea. Esa amenaza fue lo que me terminó de despertar. Me di cuenta de que no era solo codicia lo que motivaba a estas personas. Era crueldad pura. Querían verme humillada, sin hogar, dependiendo de su caridad. Querían destruir completamente mi vida para asegurarse de que nunca pudiera reclamar lo que me pertenecía. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a la oficina de Esteban Mendoza. Necesito verlo hoy, le dije a su secretaria. Es una emergencia. Una hora después estaba sentada en su oficina, y cuando le conté lo que había pasado, su expresión se endureció. Señora Rosalía, me dijo, lo que su familia está haciendo es completamente ilegal. Esa casa está registrada exclusivamente a su nombre desde hace 5 años. ¿Qué quiere decir? Su esposo transfirió la propiedad completamente a su nombre en 2019, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Me pidió específicamente que me asegurara de que nadie pudiera quitarle su hogar, sin importar lo que pasara con el negocio. Me mostró los documentos, y ahí estaba, negro sobre blanco. La casa era mía, completamente mía. Fernanda, Gloria y todos sus cómplices habían estado mintiendo descaradamente, esperando que yo fuera demasiado ignorante para descubrir la verdad. Pero eso no es todo, continuó Esteban. Su esposo me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si su familia intentaba engañarla o despojarla de sus derechos. Él predijo exactamente lo que está pasando ahora. Me mostró una carta sellada con mi nombre escrito en la letra de Rodríguez. Él me pidió que le diera esto solo si su familia la traicionaba como él temía que harían. Abrí la carta con manos temblorosas. Mi querida Rosalía, comenzaba, si estás leyendo esta carta, es porque nuestra familia ha mostrado su verdadera naturaleza. He estado observando las señales durante años. La manera en que Gloria habla de ti, cómo Fernanda ha cambiado desde que se casó con Hugo, las conversaciones que se callan cuando entras al cuarto. He preparado una sorpresa para ellos que nunca van a olvidar. La carta continuaba explicando que mi esposo había creado un segundo testamento, uno que solo Esteban conocía, y que invalidaba completamente el testamento que Diego había preparado. Ellos creen que son muy inteligentes, escribía mi esposo, pero yo he estado jugando ajedrez mientras ellos jugaban damas. ¿Cuándo es la lectura oficial del testamento?, le pregunté a Esteban. En 3 días. Y señora Rosalía, le prometo que va a ser una lectura que su familia nunca va a olvidar. Esa noche, Fernanda vino a mi casa otra vez, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no fingía ser la hija preocupada. Mamá, me dijo, espero que hayas reflexionado sobre lo que hablamos esta mañana. La venta de la casa es inevitable. Pero si cooperas, podemos asegurarnos de que tengas un apartamento cómodo donde vivir. La miré a los ojos, a esta mujer que había salido de mi vientre, que había criado con todo mi amor, que ahora me hablaba como si fuera un estorbo que había que manejar. Fernanda, le dije, en 3 días, en la lectura del testamento, vas a descubrir algunas cosas sobre tu padre y sobre mí que van a cambiar tu perspectiva para siempre. Ella se rió. Mamá, por favor. Papá ya no está aquí para protegerte. Es hora de que enfrentes la realidad. Sonreí por primera vez en meses. Tienes razón, mija. Tu papá ya no está aquí. Pero me dejó algo mucho mejor que su protección. Me dejó mi venganza. El día de la lectura del testamento llegué al despacho de Diego exactamente a las 3 de la tarde, como habían establecido. Llevaba puesto mi vestido negro más elegante, el que Rodríguez me había regalado para nuestro 30º aniversario, y me había arreglado el cabello en el salón de belleza esa misma mañana. Si iba a enfrentar a estos buitres, lo haría viéndome como la señora respetable que siempre había sido. Cuando entré a la sala de juntas, ya estaban todos ahí. Fernanda estaba sentada en la cabecera de la mesa, como si fuera la nueva matriarca de la familia. Gloria estaba a su lado, con esa sonrisa de satisfacción que había perfeccionado durante años. Hugo revisaba unos papeles con aire importante,
y había otras personas que no reconocí pero que supuse eran familiares lejanos que habían aparecido como buitres oliendo carroña. «Mamá», me dijo Fernanda cuando me vio entrar, «qué bueno que decidiste venir. Toma asiento, por favor». Me señaló una silla en el extremo opuesto de la mesa, lejos de donde estaban sentados los herederos importantes. Era una humillación calculada, y todos lo sabían. Diego se aclaró la garganta y comenzó con el protocolo formal. «Estamos aquí reunidos para la lectura del testamento del señor Rodríguez Herrera, que falleció hace 3 meses. Como su abogado personal y socio comercial durante 20 años, me ha correspondido ejecutar sus últimas voluntades». Sacó un documento grueso y comenzó a leer con voz monótona. Primero, las donaciones menores a empleados y organizaciones benéficas. Luego, los activos importantes. La empresa familiar, valorada en $16 millones, pasa a ser propiedad de los herederos directos, Fernanda Rodríguez de García, con un 60% de las acciones. Fernanda sonrió como si hubiera ganado la lotería. Las propiedades comerciales, valoradas en $8 millones, se distribuyen entre Fernanda Rodríguez de García y Gloria Rodríguez de Méndez, en partes iguales. Gloria se recostó en su silla con satisfacción. Los vehículos de lujo y las inversiones bursátiles, por un valor de $4 millones, pasan también a los herederos directos mencionados. Hasta ahí iban $28 millones repartidos entre mi hija y mi cuñada, y yo no había escuchado mi nombre ni una sola vez. Las personas que no conocía en la mesa me miraban con lástima, como si fuera una pobre viuda que había sido olvidada por su propio esposo. En cuanto a la señora Rosalía, continuó Diego sin siquiera mirarme, el difunto le deja una pensión mensual de $1,000, pagadera por la empresa familiar, y el derecho a permanecer en la casa conyugal hasta que decida mudarse voluntariamente a una vivienda más modesta. $1,000 al mes. Después de 42 años de matrimonio, después de haber construido ese imperio junto a mi esposo, después de haberlo cuidado hasta su último aliento, me dejaban $1,000 miserables al mes y el derecho a quedarme en mi propia casa hasta que ellos decidieran echarme. Fernanda fingió sorpresa. «Ay, mamá. Papá fue muy generoso contigo. $1,000 al mes es más que suficiente para que vivas cómodamente». Gloria agregó con veneno. «Y por supuesto, nosotros nos encargaremos de que tengas todo lo que necesites. Somos familia, después de todo». Las risas sutiles llenaron la habitación. Todos estaban disfrutando del espectáculo de la viuda tonta siendo humillada públicamente. Me levanté de mi silla, sintiendo que las piernas me temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. «¿Eso es todo?», pregunté con voz clara. Diego asintió. «Eso es todo, señora Rosalía. El testamento ha sido leído en su totalidad». «Mamá», me dijo Fernanda con esa voz condescendiente que tanto había llegado a odiar, «creo que es hora de que aceptes la realidad. Papá nos dejó el negocio a nosotros porque sabía que entendemos cómo manejarlo. Tú nunca fuiste parte de las decisiones importantes». «Es verdad», agregó Hugo. «Mi suegro era un hombre inteligente. Sabía que las mujeres como usted no están preparadas para manejar fortunas tan grandes». «Mujeres como yo», repetí lentamente. «¿Qué clase de mujer creen que soy?». Gloria se rió. «Ay, Rosalía, no te hagas la ofendida. Todos sabemos que eres una buena ama de casa, pero los negocios requieren educación, inteligencia, visión estratégica. Cosas que tú nunca tuviste». Esa fue la gota que derramó el vaso. 42 años de aguantar sus humillaciones, sus desprecios, sus comentarios venenosos sobre mi origen humilde, y ahora, en el momento más vulnerable de mi vida, decidían rematar con esta crueldad pública. «Tienen razón», les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Yo no soy una mujer educada como ustedes. No fui a universidades privadas como Fernanda. No vengo de una familia rica como Gloria. Soy solo una mujer simple que se enamoró de un hombre bueno y construyó una vida junto a él». Fernanda y Gloria intercambiaron miradas de triunfo, pensando que finalmente me había dado por vencida. «Pero hay algo que ustedes no saben sobre las mujeres como yo», continué. «Nosotras sabemos reconocer cuando alguien nos ama de verdad. Y cuando alguien nos ama de verdad, nos protege. Incluso después de la muerte». En ese momento, como si hubiera sido planeado por una fuerza divina, la puerta de la oficina se abrió de golpe.
Esteban Mendoza entró con una carpeta gruesa en las manos y una expresión seria que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme, pero me temo que esta lectura de testamento es prematura e incompleta. Diego palideció como si hubiera visto un fantasma. Esteban, ¿qué haces aquí? No fuiste invitado a esta reunión. No necesito invitación para cumplir con mis obligaciones legales, respondió Esteban mientras se dirigía hacia la mesa. Soy el abogado privado del difunto señor Rodríguez, y tengo en mi poder un documento que invalida completamente lo que acaban de escuchar. El silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Fernanda había perdido todo el color de la cara. Gloria se veía como si estuviera a punto de vomitar. Hugo miraba nerviosamente entre Diego y Esteban, como si estuviera calculando si podía salir corriendo. ¿Qué documento?, preguntó Fernanda con voz temblorosa. Esteban abrió su carpeta y sacó un papel oficial con sellos y firmas. Un codicilo testamentario, redactado y firmado por el señor Rodríguez 6 meses antes de su muerte, en presencia de 3 testigos independientes y debidamente registrado ante notario público. Eso es imposible, balbuceó Diego. Yo era su único abogado. Él no podía haber hecho otro testamento sin que yo lo supiera. Esteban sonrió con una frialdad que me llenó de satisfacción. Al contrario, Diego. El señor Rodríguez me contrató específicamente porque sospechaba que algunas personas cercanas a él, incluyéndote a ti, estaban planeando traicionar a su esposa después de su muerte. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Diego se levantó de su silla como si hubiera sido electrocutado. Esas son acusaciones muy graves, Esteban. No son acusaciones, replicó Esteban calmadamente. Son hechos documentados. El señor Rodríguez me contrató para investigar las conversaciones y reuniones que ustedes tenían sin incluir a su esposa. Tengo grabaciones, fotografías y documentos que prueban que ustedes han estado planeando esta estafa durante más de un año. Fernanda comenzó a gritar. Eso es imposible. Papá nos amaba. Él nunca habría hecho algo así. Tu padre te amaba, Fernanda, le dije levantándome de mi silla y caminando hacia donde estaba Esteban. Pero amaba más la justicia. Y sabía que ustedes iban a mostrar su verdadera naturaleza en cuanto él muriera. Esteban me miró con respeto y continuó. Según este codicilo testamentario, que tiene prioridad legal sobre cualquier documento anterior, la señora Rosalía Herrera es la única y absoluta heredera de todos los bienes del señor Rodríguez. El grito que salió de la garganta de Gloria fue tan agudo que hizo que todos se estremecieran. Fernanda se aferró a la mesa como si estuviera a punto de desmayarse. Hugo comenzó a murmurar maldiciones en voz baja. Además, continuó Esteban implacablemente, el señor Rodríguez dejó instrucciones específicas de que cualquier persona que intentara defraudar a su esposa fuera completamente desheredada y, si es necesario, procesada legalmente por intento de estafa. Diego intentó una última defensa desesperada. Ese documento puede ser falsificado. Exigimos una verificación completa. Esteban sonrió. Por supuesto. Ya está programada para mañana por la mañana con el juez de familia correspondiente. Y Diego, espero que tengas un buen abogado, porque el señor Rodríguez también me dejó evidencia de que has estado malversando fondos de la empresa durante los últimos 3 años. La cara de Diego se desplomó completamente. Todo su mundo de mentiras y corrupción se estaba viniendo abajo en cuestión de minutos. Me acerqué a Fernanda, que seguía gritando y llorando como una niña a la que le habían quitado su juguete favorito. Hija, le dije con una voz más tranquila de lo que me sentía, tu padre me dejó una carta donde me explica todo. Él sabía que ustedes me iban a traicionar. Y me preparó para defenderme. Esteban abrió una segunda carpeta que contenía una serie de documentos que harían temblar los cimientos de toda la conspiración que habían tejido contra mí. Antes de proceder con la lectura del testamento real, anunció, el señor Rodríguez me instruyó que, en caso de que su familia traicionara a su esposa como él sospechaba, debía presentar todas las pruebas que él había estado recopilando durante los últimos 2 años de su vida. Sacó un dispositivo pequeño y lo conectó a una pantalla que había en la oficina de Diego. Comencemos con estas grabaciones de audio que el señor Rodríguez hizo en su propia casa, usando un sistema de seguridad que instaló sin que nadie lo supiera. La primera grabación comenzó a reproducirse, y la voz de Fernanda llenó la habitación. Era una conversación que había tenido con Hugo en mi propia sala,
apenas 2 meses antes de que Rodríguez muriera. No aguanto más fingir que respeto a esa mujer, decía la voz de Fernanda claramente. En cuanto papá se muera, la primera cosa que voy a hacer es sacarla de esa casa. No puede quedarse viviendo como una reina mientras nosotros trabajamos. La voz de Hugo respondía, tranquila, amor. Ya hablé con Diego. Tiene todo planeado. El testamento que preparamos no le deja ni un centavo de los bienes importantes. Solo una pensión miserable para que no pueda decir que la dejamos en la calle. Mi hija se tapó la cara con las manos, pero Esteban no había terminado. Esta conversación ocurrió el 15 de marzo, cuando el señor Rodríguez estaba hospitalizado y ustedes pensaban que no podía escucharlos. La segunda grabación era aún peor. Era Gloria hablando por teléfono con alguien, y su voz estaba llena de veneno. Esa campesina siempre creyó que era igual a nosotros porque se casó con mi hermano, decía Gloria con desprecio. Pero Rodríguez era demasiado bueno, demasiado noble. Nosotros tenemos que corregir su error. Cuando él muera, Rosalía va a descubrir su lugar real en esta familia, en la calle. Fernanda comenzó a sollozar, pero Gloria solo palidecía cada vez más. Esta conversación, explicó Esteban, la tuvo con el contador de la empresa, a quien ustedes habían sobornado para que manipulara los libros contables y ocultara dinero que legalmente pertenecía a la señora Rosalía. Pero lo peor vino después. Esteban reprodujo una grabación de video que mi esposo había hecho secretamente durante una de sus últimas visitas al hospital. En la pantalla aparecía Diego, sentado junto a la cama de Rodríguez, creyendo que mi esposo estaba sedado y no podía escucharlo. No te preocupes por nada, viejo amigo, decía Diego en el video, hablándole a mi esposo inconsciente. Ya tengo todo arreglado. Tu esposa no va a causarnos problemas. El testamento que redacté se asegura de que ella quede fuera de los negocios importantes. Fernanda y Gloria van a manejar todo, y yo me quedo como administrador general con un porcentaje muy generoso. En el video se veía como Diego revisaba unos papeles y continuaba hablando. 42 años aguantamos que trataras a esa mujer como si fuera una socia de verdad. Pero nosotros sabemos la realidad. Ella nunca entendió de negocios. Era solo la esposa, y cuando tú no estés, volverá a ser lo que siempre fue, una empleada doméstica con pretensiones. La habitación estaba en silencio total. Diego había quedado completamente expuesto, hablando como un villano de película mientras creía que mi esposo moribundo no podía escucharlo. Pero lo que no sabía era que Rodríguez había estado consciente durante toda esa visita, grabando cada palabra de su traición. Sin embargo, continuó Esteban, esto no es lo peor que encontramos. Sacó una carpeta llena de documentos financieros. El señor Rodríguez también descubrió que Diego había estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas personales durante los últimos 3 años. En total, son aproximadamente $2 millones que robó mientras fingía ser el socio leal. Diego se levantó de su silla como un resorte. Esas son acusaciones falsas. No tienes derecho a revisar los libros contables de mi empresa. Tu empresa, repitió Esteban con una sonrisa helada. Ahí está tu error, Diego. Nunca fue tu empresa. Siempre fue la empresa del señor Rodríguez, y ahora es la empresa de la señora Rosalía. Y como nueva propietaria, ella tiene todo el derecho de revisar cada centavo que robaste. Mostró los documentos en la pantalla. Transferencias bancarias, facturas falsas, pagos a empresas fantasma que Diego había creado para robar dinero sistemáticamente. Todo estaba ahí, documentado meticulosamente por mi esposo durante meses. Pero aún hay más, dijo Esteban, y sacó un sobresellado. El señor Rodríguez también me entregó esto, una carta que Fernanda escribió a un investigador privado, solicitando información sobre cómo podía demostrar que su madre era mentalmente incompetente para manejar una herencia. El sobre contenía una copia de un email que Fernanda había enviado apenas un mes después de la muerte de su padre. En la pantalla apareció el texto completo. Necesito ayuda legal para demostrar que mi madre de 68 años no está capacitada mentalmente para manejar una herencia grande. Ella siempre ha sido dependiente de mi padre y nunca ha tomado decisiones financieras importantes. ¿Qué tipo de evidencia necesitaría para conseguir que un juez la declare incompetente? Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario. Fernanda gritó como un animal herido. Eso fue solo una consulta. Nunca iba a hacer nada con esa información.
Ah, ¿no? Preguntó Esteban mientras sacaba más documentos. Entonces, ¿cómo explicas estos reportes médicos falsos que solicitaste? Y esta cita que programaste con un psiquiatra para que evaluara a tu madre sin que ella lo supiera. Las pruebas seguían acumulándose como una avalancha. Mi propia hija había estado planeando no solo robarme mi herencia, sino también hacerme declarar mentalmente incompetente para asegurarse de que nunca pudiera reclamar lo que me pertenecía. Gloria, que hasta ahora había permanecido relativamente callada, explotó. Todo esto es una trampa. Rodríguez nos está tendiendo una trampa desde la tumba. No es una trampa, le respondí con una voz que no reconocía como mía, llena de una fuerza que no sabía que tenía. Es justicia. Mi esposo sabía exactamente quiénes eran ustedes. Sabía que en cuanto él muriera, iban a mostrar su verdadera naturaleza. Y se preparó para protegerme. Esteban continuó mostrando evidencia tras evidencia. Había fotografías de reuniones secretas que habían tenido en restaurantes para planificar cómo excluirme. Había emails entre Hugo y Diego coordinando la manipulación de documentos legales. Había grabaciones de conversaciones telefónicas donde Gloria convencía a familiares lejanos de que apoyaran su versión de que yo era una viuda incompetente que necesitaba supervisión. Pero la pieza final fue la más devastadora. Esteban reprodujo un video que mi esposo había grabado secretamente en su oficina, donde se veía a Fernanda y Diego destruyendo documentos importantes. Estos son los títulos de propiedad originales de varias propiedades que estaban a nombre conjunto de los señores Rodríguez, explicaba mi esposo en una voz en off que había grabado después. Mi hija y mi socio están destruyendo evidencia de que mi esposa es copropietaria legítima de estos bienes, para poder reclamarlos exclusivamente después de mi muerte. En el video se veía claramente a Fernanda rompiendo papeles y echándolos a una trituradora, mientras Diego quemaba otros documentos en una chimenea. Era evidencia irrefutable de destrucción de documentos legales y conspiración para cometer fraude. Fernanda se desplomó en su silla, llorando histéricamente. Gloria había empezado a temblar como una hoja. Hugo murmuraba algo sobre conseguir un abogado. Diego parecía un hombre que acababa de ver su propia sentencia de muerte. Señora Rosalía, me dijo Esteban mientras cerraba las carpetas, su esposo me pidió que le dijera que él siempre supo que usted era la única persona en este mundo en quien podía confiar completamente. Por eso, además de heredar todos los bienes, también hereda toda la información necesaria para procesarlos legalmente por intento de estafa, destrucción de documentos, y en el caso de Diego, malversación de fondos. Miré a cada una de estas personas que habían sido mi familia durante décadas. Fernanda, la hija que había criado con todo mi amor. Gloria, que había estado en mi mesa de Navidad durante 40 años. Diego, que había llorado conmigo el día que diagnosticaron a mi esposo. Hugo, a quien había recibido como un hijo cuando se casó con mi hija. Todos ellos habían planeado cuidadosamente mi destrucción, creyendo que era demasiado estúpida, demasiado débil, demasiado ignorante para defenderme. La pregunta ahora, les dije con una calma que me llenaba de poder, es qué voy a hacer con toda esta información. Los días siguientes a la revelación fueron como vivir en medio de un huracán. Fernanda no dejaba de llamarme, llorando por teléfono, implorándome perdón, prometiéndome que todo había sido un malentendido terrible. Mamá, por favor, me suplicaba con voz quebrada, tienes que entender que estábamos asustados. No sabíamos cómo iba a ser la vida sin papá. Solo queríamos proteger el legado familiar. Pero yo ya no era la mujer ingenua que había sido 3 meses atrás. Fernanda, le respondí la primera vez que llamó, llevas planeando mi destrucción durante más de 1 año. Las grabaciones no mienten. Tus propias palabras no mienten. Pero soy tu hija, me gritó. No puedes destruir a tu propia familia por dinero. Esa frase me dolió más que cualquier golpe físico. Después de todo lo que había pasado, después de todas las pruebas de su traición, todavía tenía la desfachatez de hacerme sentir culpable a mí. Fernanda, le dije con una frialdad que me sorprendió, tú destruiste a esta familia el día que decidiste que yo no merecía respeto. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Gloria adoptó una estrategia diferente. Comenzó una campaña de difamación en contra mía con todos nuestros conocidos. Llamaba a las amigas de la iglesia, a los vecinos, a cualquiera que quisiera escuchar, diciéndoles que yo había manipulado a mi esposo moribundo para que cambiara su testamento. Rosalía siempre fue manipuladora, les decía.
Ahora que Rodríguez ya no está aquí para protegernos, está mostrando su verdadera naturaleza. Comenzaron a llegar comentarios envenenados de personas que había considerado amigas durante décadas. La señora Carmen, con quien había compartido tantas tardes de té, me llamó para decirme que estaba muy decepcionada de mi comportamiento. Rosalía, me dijo con voz de reproche, Gloria me contó que estás demandando a tu propia hija. ¿Cómo puedes ser tan cruel con la familia? ¿Te contó Gloria por qué la estoy demandando?, le pregunté. Bueno, ella dice que son problemas menores, malentendidos sobre algunos documentos. Me di cuenta de que Gloria había creado una versión completamente diferente de la historia, donde yo era la villana codiciosa que atacaba a mi pobre familia inocente. Decidí colgar el teléfono sin explicar nada más. Ya no tenía energía para convencer a personas que preferían creer mentiras cómodas que verdades dolorosas. Pero lo peor vino cuando Hugo decidió jugar sucio. Una mañana me desperté con un equipo de televisión en la puerta de mi casa. Una reportera joven, con una sonrisa falsa y un micrófono agresivo, me interceptó cuando salía a recoger el periódico. Señora Rosalía, me gritó mientras las cámaras grababan, ¿es verdad que usted está despojando a su propia hija de la herencia que legítimamente le corresponde? ¿Cómo se siente siendo acusada de manipular a un hombre enfermo y moribundo? Me quedé paralizada. No entendía cómo habían llegado los medios de comunicación a mi casa, cómo sabían de nuestros asuntos familiares privados. Después me enteré de que Hugo había contactado a varios programas de televisión amarillista, ofreciéndoles la historia de la viuda codiciosa que robó la herencia a sus propios hijos. Esa misma tarde, Esteban me llamó con noticias alarmantes. Señora Rosalía, necesita prepararse. Hugo ha contratado a un equipo de abogados muy agresivos. Están planeando impugnar el testamento alegando que su esposo no estaba en condiciones mentales cuando lo firmó. Pero tenemos todas las pruebas médicas de que estaba completamente lúcido, le dije. Lo sé, pero van a intentar crear dudas. También están preparando una demanda por difamación en su contra, alegando que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y que usted está usando información privada para destruir la reputación de su familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, en el mismo sofá donde mi esposo y yo habíamos planeado nuestros sueños durante 4 décadas, sintiéndome más sola que nunca. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, las dudas empezaron a atacarme. ¿Valía la pena toda esta guerra? ¿No sería más fácil simplemente repartir el dinero y tratar de reconstruir la relación con mi hija? Pero entonces recordé las palabras de Fernanda en esas grabaciones. No aguanto más fingir que respeto a esa mujer. Recordé cómo habían planeado declararme mentalmente incompetente. Recordé la humillación que sentí en la oficina de Diego cuando me trataron como una empleada doméstica que había cumplido su función. No, esto no era sobre dinero. Esto era sobre dignidad. Esto era sobre justicia. Esto era sobre honor la memoria de un hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. Al día siguiente, Hugo escaló su ataque. Llegó a mi casa con una orden judicial temporal que le permitía proteger los activos familiares mientras se resolvía la disputa legal. Tenía derecho a revisar todos los documentos financieros, a auditar las cuentas bancarias y a poner un supervisor legal para asegurar que no se dilapidaran los bienes en disputa. Señora Rosalía, me dijo con una sonrisa cruel mientras sus abogados invadían mi casa, esperamos que entienda que esto no es personal. Solo estamos protegiendo los intereses legítimos de la familia. Ver a estos extraños revisando los papeles de mi esposo, tocando sus pertenencias, violando la privacidad de nuestro hogar, me llenó de una rabia que no sabía que tenía. Fuera de mi casa, les grité. Fuera de mi casa ahora mismo. Me temo que tenemos autorización legal, respondió uno de los abogados sin siquiera mirarme. Puede llamar a su representante legal si tiene alguna objeción. Esa noche, cuando finalmente se fueron, me senté en la oficina de mi esposo y por primera vez en meses, lloré sin control. No lágrimas de tristeza, sino de frustración, de rabia, de impotencia. Me sentía como si estuviera peleando contra un ejército con las manos desnudas. Fue entonces cuando encontré la segunda carta que mi esposo había escondido para mí. Estaba en el cajón secreto de su escritorio, en un sobre con mi nombre escrito en su letra temblorosa de los últimos días. Mi querida Rosalía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque la batalla se ha vuelto más difícil de lo que esperabas.
Sé que en este momento te sientes sola, te sientes atacada por todas partes, y probablemente te estés preguntando si vale la pena pelear. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía sus palabras. Era como si me estuviera hablando desde el más allá. Quiero que sepas que durante los 42 años que estuvimos juntos, lo que más admiré de ti no fue tu belleza, ni tu bondad, ni tu lealtad, aunque tenías todo eso en abundancia. Lo que más admiré fue tu fuerza. Esa fuerza silenciosa que te permitió levantarte cada mañana y enfrentar un mundo que siempre trató de hacerte sentir menos de lo que eras. Continué leyendo con el corazón acelerado. Nuestra familia va a tratar de quebrantarte. Van a usar todas las armas que tienen: el chantaje emocional, la manipulación pública, los ataques legales. Van a tratar de convencerte de que eres una mala madre, una mala persona, una mujer codiciosa. No les creas ni por un segundo. Mi esposo conocía exactamente lo que iba a pasar. Había predicho cada movimiento de nuestros atacantes. Tú no eres la villana de esta historia, mi amor. Tú eres la heroína. Eres la mujer que sacrificó sus propios sueños para construir los nuestros. Eres la mujer que cuidó a un hombre enfermo durante 5 años sin quejarse ni una sola vez. Eres la mujer que merece cada centavo de lo que construimos juntos. Al final de la carta, había una postdata que me cambió todo. En el Banco Central, caja de seguridad número 347, encontrarás mi último regalo para ti. Las llaves están en mi Biblia, en el Salmo 23. Úsalo cuando más lo necesites. Me levanté inmediatamente y busqué la Biblia de mi esposo. Ahí, marcando el Salmo 23, estaban 2 llaves pequeñas. Al día siguiente, sin decirle a nadie, fui al banco y abrí la caja de seguridad. Adentro había otro sobre grueso y un video grabado en una cámara pequeña. En el sobre había documentos que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Contratos, acuerdos y pruebas de que mi esposo había estado preparando mi defensa de maneras que nunca imaginé. Pero fue el video lo que me devolvió la fuerza que necesitaba. Era mi esposo, grabado apenas unas semanas antes de morir, hablándome directamente a mí. Rosalía, mi guerrera hermosa, si estás viendo esto es porque te están atacando con todo lo que tienen. Pero quiero que sepas algo, yo siempre aposté por ti. Siempre supe que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Ahora es el momento de mostrárselo al mundo. Esa noche, llamé a Esteban. Estoy lista para contraatacar, le dije. Estoy lista para mostrarles de qué estoy hecha. Los documentos que mi esposo había dejado en la caja de seguridad fueron mi arma secreta para el contraataque. Entre los papeles encontré contratos de seguros de vida que nadie más conocía, valorados en $15 millones adicionales, todos a mi nombre. También había escrituras de propiedades en otros países que Rodríguez había adquirido durante nuestros viajes, y que había registrado exclusivamente bajo mi nombre para proteger a su princesa, como me decía. Pero lo más devastador era un dossier completo que había mandado a preparar sobre las actividades ilegales de cada uno de mis atacantes. Hugo había estado evadiendo impuestos durante años a través de empresas fantasma. Gloria había estado recibiendo pagos no declarados por influir en contratos gubernamentales. Y Diego, además del dinero que había robado de nuestra empresa, también había estado desviando fondos de otros clientes. Esteban, le dije cuando nos reunimos en su oficina, es hora de que estos buitres aprendan que subestimaron completamente a la pobre viuda ignorante, punto. Mi plan era simple pero devastador. En lugar de simplemente defenderme de sus ataques, iba a atacar directamente cada una de sus vulnerabilidades. Comenzamos con Diego, porque era el eslabón más débil de la cadena. Esteban presentó una demanda criminal por malversación de fondos ante la Fiscalía, acompañada de todas las pruebas que Rodríguez había recopilado. Pero no nos detuvimos ahí. También demandamos a Diego civilmente por daños y perjuicios, no solo por el dinero que había robado, sino por el daño emocional que me había causado con su traición. La respuesta fue inmediata. Diego intentó negociar un acuerdo extrajudicial, ofreciendo devolver todo el dinero robado si retirábamos las demandas. Señora Rosalía, me suplicó por teléfono, podemos resolver esto como personas civilizadas. No necesitamos involucrar a los tribunales. Diego, le respondí con una voz que no reconocía como mía, llena de una autoridad nueva. Tú no me trataste como una persona civilizada cuando pensaste que no podía defenderme. Ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Al día siguiente,
Los periódicos locales publicaron la historia del abogado corrupto que robó a la viuda de su socio. Diego perdió su licencia profesional y su reputación quedó completamente destruida. Su esposa lo abandonó, y sus hijos dejaron de hablarle. Terminó teniendo que vender su casa para pagar las deudas legales y los daños que le ordenó pagar el tribunal. Pero eso era solo el comienzo. Con Hugo, decidí jugar un juego más sofisticado. En lugar de atacarlo directamente, contraté a los mejores investigadores privados del país para que documentaran meticulosamente todas sus actividades ilegales de evasión fiscal. Un día, Hugo recibió una visita sorpresa de auditores de Hacienda en su oficina, armados con evidencia completa de todos sus delitos fiscales. No solo tuvo que pagar millones en impuestos atrasados y multas, sino que también fue procesado criminalmente por fraude fiscal. ¿Fuiste tú?, me gritó por teléfono cuando se enteró de que yo había proporcionado la información a las autoridades. ¿Cómo pudiste hacer esto a la familia de tu propia hija? Hugo, le respondí calmadamente. Tú intentaste robarme mi herencia y declararme mentalmente incompetente. Yo solo le proporcioné al gobierno información sobre tus actividades ilegales. La diferencia es que lo que yo hice es completamente legal y moral. El escándalo fiscal arruinó completamente a Hugo. Perdió sus licencias de importación, su empresa quebró, y terminó endeudado hasta el cuello. Fernanda, que había dependido del dinero de su esposo para mantener su estilo de vida lujoso, de repente se encontró sin nada. Con Gloria, mi venganza fue particularmente dulce porque atacó directamente su obsesión con el estatus social. Contraté a una firma de relaciones públicas para que filtrara información sobre sus actividades de corrupción a todos los clubes sociales donde ella había construido su reputación durante décadas. En cuestión de semanas, Gloria fue expulsada del club de tenis donde había sido presidenta durante 10 años. Le cancelaron su membresía en el club de campo. Sus amigas de la alta sociedad dejaron de invitarla a sus eventos. El periódico de Sociedad, donde solía aparecer en las páginas de eventos benéficos, publicó un artículo devastador sobre la socialité caída en desgracia por corrupción. Rosalía, me imploró una tarde cuando apareció en mi puerta, llorando por primera vez en todos los años que la conocía. Por favor, detén esto. Estás destruyendo mi vida entera. Gloria, le dije mirándola directamente a los ojos, durante 40 años me trataste como si fuera basura. Me humillaste delante de mi propia hija, me hiciste sentir inferior, me excluiste de mi propia familia. Ahora estás cosechando lo que sembraste. Pero mi venganza más dolorosa fue con Fernanda, precisamente porque ella era quien más me había lastimado. En lugar de atacarla directamente, decidí simplemente retirarle todo mi apoyo y dejar que las consecuencias de sus propias decisiones la destruyeran. Cancelé el fondo fiduciario que Rodríguez había establecido para la educación de mis nietos. Retiré el apoyo financiero que había estado dando a la familia de Fernanda durante años, sin que ella se diera cuenta. Dejé de pagar la hipoteca de su casa, que técnicamente estaba bajo mi nombre como garantía de un préstamo que habíamos hecho años atrás. Sin el dinero de Hugo, que ahora estaba en bancarrota, y sin mi apoyo económico secreto, Fernanda se encontró en una crisis financiera devastadora. Tuvo que vender su casa, sacar a sus hijos de sus colegios privados, y buscar trabajo por primera vez en su vida a los 45 años. Mamá, me llamó llorando una noche. No tengo dinero para pagar la renta del apartamento. Mis hijos me preguntan por qué tuvimos que mudarnos. No sé qué decirles. Diles la verdad, Fernanda, le respondí sin una pizca de compasión en mi voz. Diles que su madre intentó robarle la herencia a su abuela, y que ahora está enfrentando las consecuencias de sus actos. Por favor, mamá. Soy tu hija. No puedes dejar que tus nietos sufran por mis errores. Esas palabras me dolieron, pero ya no iba a permitir que me manipulara emocionalmente. Fernanda, cuando planeaste declararme mentalmente incompetente, cuando destruiste documentos legales para robarme, cuando me humillaste públicamente, ¿pensaste en tus hijos? Te preguntaste qué tipo de ejemplo les estabas dando. Pero mi venganza más satisfactoria fue completamente legal y pública. Decidí usar mi nueva fortuna para crear la Fundación Rodríguez Herrera para la protección de viudas vulnerables. La fundación proporcionaba asistencia legal gratuita a mujeres mayores que estaban siendo explotadas por sus propias familias. En la ceremonia de inauguración, que fue ampliamente cubierta por los medios, conté mi historia completa. Expliqué cómo mi propia familia había intentado despojarme de mi herencia, cómo habían planeado declararme incompetente,
y como mi esposo había tenido la sabiduría de protegerme incluso después de su muerte. Esta fundación existe, anuncié frente a las cámaras, porque ninguna mujer debería tener que enfrentar sola la traición de su propia familia. Mi esposo me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero que acumulas, sino en la dignidad con que enfrentas a quienes tratan de quitártela. La historia se volvió viral. Recibí miles de cartas de mujeres que habían enfrentado situaciones similares. Programas de televisión me invitaron para contar mi experiencia. Mi historia se convirtió en un símbolo de cómo las personas subestimadas pueden defenderse cuando tienen la determinación necesaria. Mientras tanto, cada uno de mis atacantes enfrentaba las consecuencias de sus actos. Diego perdió todo y terminó trabajando como empleado en una oficina legal pequeña. Hugo estaba en bancarrota y enfrentando cargos criminales. Gloria había perdido su estatus social y vivía como una paria en su propio círculo. Y Fernanda luchaba por sobrevivir económicamente mientras criaba a sus hijos, sin el lujo al que estaba acostumbrada. 6 meses después de la lectura del testamento, me senté en mi jardín, bebiendo té en la misma mesa donde Rodríguez y yo habíamos planeado nuestros sueños durante 4 décadas. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz. Mi nieta Noemí, que era la única de la familia que había mantenido contacto conmigo, vino a visitarme esa tarde. «Abuela», me dijo mientras caminábamos entre las rosas que su abuelo había plantado, «¿crees que algún día podrás perdonar a mamá?» «Mi amor», le respondí mientras la abrazaba, «el perdón no significa olvidar. Tu mamá tomó decisiones que la llevaron a donde está ahora. Si algún día ella entiende realmente el daño que causó, podremos hablar. Pero nunca más voy a permitir que alguien me trate como si no valiera nada». Esa noche, encontré una última carta de Rodríguez que había dejado para ser abierta exactamente 1 año después de su muerte. «Mi querida guerrera», decía, «si estás leyendo esto, significa que ganaste la batalla. Siempre supe que lo harías. Ahora disfruta la vida que te mereces, y recuerda que el amor verdadero nunca muere». 1 año después de aquella terrible lectura de testamento que cambió mi vida para siempre, me encontré parada frente al espejo de mi habitación, preparándome para un día muy especial. Era el aniversario de la muerte de Rodríguez, pero también era el día de la inauguración oficial del Centro de Asistencia Legal que había construido en su memoria. Me puse el vestido violeta que él me había regalado para nuestro último aniversario juntos, el mismo que me dijo que me hacía ver como la reina que siempre ha sido. La fundación había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. En solo 12 meses, habíamos ayudado a más de 200 mujeres a defenderse de abusos financieros por parte de sus propias familias. Habíamos contratado a los mejores abogados del país, creado un sistema de apoyo psicológico y establecido un fondo de emergencia para casos urgentes. La historia de mi batalla había inspirado donaciones millonarias de otros empresarios que habían visto sus propias luchas reflejadas en la mía. «Señora Rosalía», me dijo Esteban esa mañana cuando llegó a mi casa para acompañarme al evento, «se da cuenta de que su historia ha cambiado la vida de miles de personas». Sonreí mientras me ajustaba el collar de perlas que Rodríguez me había dado en nuestro 20º aniversario. Mi esposo siempre me decía que nuestros peores momentos pueden convertirse en nuestros mayores triunfos si tenemos el coraje de enfrentarlos. El Centro de Asistencia Legal estaba ubicado en un edificio hermoso que había comprado en el centro de la ciudad, justo frente al parque donde Rodríguez y yo solíamos caminar cuando éramos jóvenes. En la entrada había una placa de bronce con una frase que mi esposo había escrito en una de sus cartas: «La dignidad no se hereda, se conquista». Durante la ceremonia de inauguración, mientras cortaba la cinta roja frente a docenas de reporteros y cientos de mujeres que habían venido a apoyar la causa, vi entre la multitud a una figura familiar que me hizo detener el corazón por un momento. Era Fernanda, parada al fondo, vestida con ropa sencilla que nunca la había visto usar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Terminé mi discurso de inauguración hablando directamente al público, pero sabiendo que Fernanda estaba escuchando cada palabra. Esta fundación existe porque aprendí que el amor verdadero no es el que te permite hacer cualquier cosa sin consecuencias. El amor verdadero es el que te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo, incluso cuando eso significa enfrentar verdades dolorosas sobre quién has sido. Después de la ceremonia, cuando los invitados habían marchado y yo estaba recogiendo mis cosas, Fernanda se acercó lentamente. Se veía mayor, más delgada, y había una humildad en sus ojos que nunca había visto antes. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «¿podríamos hablar?». La llevé a mi oficina dentro del centro,
un espacio hermoso con ventanas grandes que daban al parque. Nos sentamos una frente a la otra, en el mismo tipo de sillas donde había comenzado toda esta pesadilla hace un año. He estado viniendo aquí todas las semanas, me confesó, sentándome en el parque de enfrente, viendo cómo construías todo esto, hablando con las mujeres que ayudas, escuchando sus historias. ¿Y qué has aprendido?, le pregunté sin hostilidad, pero tampoco con la calidez de antes. He aprendido que fui una hija terrible, dijo comenzando a llorar. He aprendido que te traté exactamente como esas familias abusivas tratan a las mujeres que ahora ayudas. He aprendido que papá no solo te protegió con el testamento, sino que me dio la oportunidad de ser mejor persona, y yo la desperdicié completamente. Por primera vez en un año, sentí algo que no era rabia o decepción hacia mi hija. Sentí una pequeña grieta en la pared que había construido alrededor de mi corazón. Fernanda, le dije suavemente, ¿sabes cuál fue el momento más doloroso de toda esta experiencia? Ella negó con la cabeza, esperando mi respuesta. No fue cuando intentaste robarme mi herencia. No fue cuando planeaste declararme incompetente. Fue cuando escuché en esas grabaciones que dijiste que no aguantabas fingir que me respetabas. Porque me di cuenta de que durante años, cada abrazo que me dabas, cada «te amo mamá» que me decías, cada sonrisa que me regalabas, era mentira. Fernanda se desplomó en su silla, llorando como no la había visto llorar desde que era una niña pequeña. Tienes razón, susurró. Pero mamá, esa mujer que dijo esas cosas horribles ya no existe. Perder todo, tener que trabajar por primera vez en mi vida, ver a mis hijos preguntándome por qué ya no podían ir a su colegio privado, me hizo entender quién era realmente. ¿Y quién eres ahora?, le pregunté. Soy una mujer que está aprendiendo a valorar las cosas que realmente importan. Soy una madre que está enseñándole a sus hijos que las acciones tienen consecuencias. Soy una hija que entiende, demasiado tarde, que tuvo a la madre más fuerte del mundo y la trató como si fuera insignificante. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo miraba por la ventana hacia el parque donde había sido feliz tantas veces con Rodríguez, y ella esperaba un perdón que no sabía si estaba lista para dar. Fernanda, le dije finalmente, no puedo pretender que las cosas vuelvan a ser como antes. Esa confianza inocente que tenía en ti murió para siempre. Pero puedo ofrecerte algo diferente. ¿Qué?, preguntó con esperanza en los ojos. Puedo ofrecerte la oportunidad de construir una nueva relación, una basada en honestidad y respeto mutuo, no en mentiras cómodas y manipulación emocional. Le expliqué mis condiciones. Si realmente había cambiado, podía venir a trabajar a la fundación como voluntaria. No le daría dinero, no le resolvería sus problemas financieros, pero le daría la oportunidad de redimirse ayudando a otras mujeres que habían sido traicionadas por sus familias. Será un trabajo duro, le advertí. Escucharás historias que te romperán el corazón. Te verás reflejada en las familias abusivas, no en las víctimas. Y tendrás que vivir cada día sabiendo que fuiste capaz de la misma crueldad que ahora estamos combatiendo. Acepto, me dijo inmediatamente. Acepto todo lo que me pidas. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Fernanda trabajó incansablemente en la fundación, a menudo quedándose hasta tarde para ayudar con casos difíciles. La vi llorar cuando una anciana le contó cómo sus propios hijos la habían estafado. La vi reflexionar sobre su propio comportamiento cuando ayudaba a redactar cartas legales para mujeres que habían sido manipuladas emocionalmente por sus familias. Poco a poco, comenzamos a construir algo nuevo. No era la relación madre-hija ingenua que habíamos tenido antes, pero era algo más sólido, más honesto, más real. Gloria nunca se recuperó de su caída social y eventualmente se mudó a otra ciudad donde nadie conocía su historia. Hugo cumplió 2 años de cárcel por evasión fiscal y ahora trabajaba en un empleo modesto, tratando de reconstruir su vida. Diego nunca logró recuperar su licencia legal y terminó trabajando como asesor en una empresa pequeña. En cuanto a mí, descubrí que la vida después de los 68 podía ser increíblemente rica y significativa. Viajé a lugares que Rodríguez y yo siempre habíamos soñado visitar. Aprendí a pintar, algo que había querido hacer desde joven, pero nunca había tenido tiempo. Hice nuevas amistades con mujeres que me admiraban por mi fortaleza, no que me toleraban por mi dinero. Pero lo más importante fue que aprendí a verme a mí misma como Rodríguez siempre me había visto, como una mujer valiosa, inteligente, digna de respeto y amor.
Durante demasiados años había permitido que otros definieran mi valor. Ahora sabía que mi valor venía de dentro, de mi capacidad de amar, de luchar, de perdonar cuando era apropiado y de mantenerme firme cuando era necesario. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín plantando nuevas rosas para reemplazar las que habían muerto durante el año más difícil de mi vida, mi nieta Noemí vino a visitarme. Ahora tenía 17 años y se había convertido en una joven inteligente y compasiva que trabajaba como voluntaria en la fundación los fines de semana. «Abuela», me dijo mientras me ayudaba a plantar, «¿alguna vez te arrepientes de haber peleado tan duro?» «Nunca», le respondí sin dudar. «Mi amor, hay momentos en la vida en los que tienes que decidir si vas a permitir que otros te definan o si vas a defender quién realmente eres. Esa decisión define no solo tu futuro, sino el legado que les dejas a las personas que amas». «¿Y cuál es el legado que me estás dejando a mí?» Sonreí mientras plantaba la última rosa, una variedad roja hermosa que había encontrado en el vivero esa mañana. «Te estoy dejando el conocimiento de que eres más fuerte de lo que imaginas, más valiosa de lo que otros te dirán, y más capaz de lo que tú misma crees. Pero sobre todo, te estoy dejando la certeza de que el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña para hacer sentir cómodos a otros». Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, leí por última vez todas las cartas que Rodríguez me había dejado. En la última, había una frase que se había convertido en mi mantra personal. «Mi querida Rosalía, recuerda siempre que la mayor herencia que puedes dejar no es dinero en el banco, sino el ejemplo de una mujer que se negó a ser menos de lo que merecía ser». Cerré la carta y miré hacia la foto de nosotros dos que tenía en la mesa, tomada en nuestro último aniversario. «Gracias, mi amor», le susurré a su imagen. «Gracias por enseñarme que a veces, la mayor demostración de amor es darnos las herramientas para ser fuertes sin ti». Y así, a los 69 años, no había llegado al final de mi historia, sino al comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo era la autora, donde yo decidía los personajes que merecían estar en mi vida, y donde yo escribía mi propio final feliz. Porque al final, aprendí que la verdadera herencia no son las cosas que otros nos dejan, sino la fortaleza que descubrimos en nosotros mismos cuando nos vemos obligados a defendernos. Y esa herencia, esa fortaleza, esa dignidad conquistada a pulso, es algo que nadie, nunca, puede quitarnos.